Muy buenas noches a todos. La Sociedad Dominicana de Geología se complace en presentarles al ingeniero Julio Espaillat, quien comparte con nosotros esta noche la charla conversatorio sobre fuentes de financiamiento de los proyectos y empresas mineras en una economía de mercado. El ingeniero Julio Espaillat es graduado de Geología e Ingeniería de Minas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posee un grado de Geología Económica de la Universidad de Gales, Gran Bretaña. Posgrado en Energía Geotérmica de la Universidad de Pisa, Italia. Máster en Finanzas de la Universidad Católica del Cibao, UCATESI. Posgrado en Economía Ambiental de la Universidad de Chile y máster en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, Universidad Politécnica de Valencia y la Pucamayo. Julio ha trabajado por más de 40 años en empresas mineras canadienses y dominicanas en exploración, desarrollo, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos geológicos y mineros a diferentes escalas, incluyendo estudios de factibilidad económica, ambiental y social. Además, es profesor universitario, miembro del board de directores de GoldQuest y actualmente asesor del Ministerio de Energía y Minas para el proyecto de evaluación de tierras raras. Y recientemente, Julio ha sido nombrado honoríficamente por el gobierno de Canadá como ejecutivo global del sector minero. De manera que con nosotros esta noche el profesor, porque fue mi profesor, ingeniero Julio Espaillat. Luis, Bienvenido. muchas gracias Luis por esa presentación. Muchas gracias a todos los amigos que están hoy conectados y que podemos entrar en un conversatorio, como tú mismo lo acabas de definir, Luis, y sobre todo la Sociedad de Geología por darme la oportunidad de estar hoy con todos ustedes en esta pequeña presentación conversatorio. Pues vamos a hablar un poco sobre eso que mencionaste, la fuente de financiamiento que tienen disponible las empresas mineras a nivel global en una economía de mercado. Pero sobre todo me voy a concentrar más en las fuentes de financiamiento para empresas pequeñas, las llamadas juniors, que son las que se le hace más difícil conseguir financiamiento. Todos sabemos que las empresas grandes se financian a sí mismos normalmente con su flujo de caja, tienen acceso a los bancos y a todos los sistemas financieros. Las medianas hasta cierto punto, pero las juniors siempre pasan mucho trabajo para poder conseguir los fondos necesarios para poder lograr lo que son sus objetivos. Así que vamos a conversar un poquito de esta fase de financiamiento que es tan importante para poder llevar a cabo el desarrollo de los proyectos mineros. Y como sabemos que hay algunas personas que no son expertos en minería dentro de la charla, vamos a hablar un minutito de lo que es el ciclo minero, las etapas de la minería. Igual que el ciclo de producto, de cualquier producto y demás, la minería tiene un ciclo que puede variar entre 15 y 40 años con todas sus etapas. Este ciclo empieza normalmente por lo que es la prospección y exploración, esa fase inicial que es de buscar el yacimiento mineral y ver si se encuentra ese yacimiento mineral, es una fase de altísimo riesgo, como vamos a ver más adelante. Y tiene una duración usualmente de entre 4 a 7 años. Puede ser menos si se encuentra un yacimiento muy fácil o puede ser más si tiene algún inconveniente. Luego de encontrar el yacimiento,
porque este es uno de los sectores que si no tengo un yacimiento, ¿qué es lo que voy a producir? No puedo poner una planta de producción si no he encontrado el yacimiento. Entonces, lo primero es encontrar un recurso mineral. Luego viene la fase de desarrollo, que no es más que la construcción, planificación del proyecto y demás, porque dentro de la exploración y desarrollo se va haciendo también lo que es la factibilidad, los estudios ambientales y demás. Ya en el desarrollo se empieza a construir el proyecto y esto puede durar 1 año a 3 años normalmente. Un proyecto pequeño se puede poner en producción muy rápido, como el caso de Cerro de Maimón, que en 18 meses lo pusimos en producción con un grupo de Canadá. Luego viene la fase de producción, que usualmente es entre 10 y 30 años. Aquí es la fase donde se producen los recursos, los ingresos del proyecto, y a veces hay proyectos que duran 50, 60, 100 años y hasta más. Y finalmente viene la fase de rehabilitación, que es donde se deja todo como se encontró o en mejor estado, y normalmente entre 2 y 3 años toma esta fase final de cierre, ¿verdad?, del proyecto. Entonces, ahí vemos el ciclo completo de lo que es un negocio, un proyecto minero. Y esa fase de exploración que empieza con la prospección, después planificación, ejecución, evaluación y el modelaje del yacimiento, es una fase que, digamos, de mucho, mucho riesgo. Y por eso me voy a concentrar más en esta fase, aparte de que es la fase que más conozco, por supuesto, porque tengo, como dijimos, como tú muy bien decías, más de 40 años explorando en diferentes lugares para buscar yacimientos minerales. Hoy día los yacimientos minerales cada vez más difícil de encontrarlos, porque los más fáciles que estaban en superficie, pues ya fueron encontrados hace mucho tiempo. Y ahora hay que utilizar mucho más tecnología, están más profundos y bueno, toma a veces más tiempo y más recursos económicos encontrarlo. Por lo tanto, a las empresas se le hace cada vez más costoso poder reemplazar los yacimientos minerales ya minados por nuevos yacimientos que son los que van a ser minados en el futuro. Por lo tanto, se considera que las empresas tienen que tener una buena planificación a corto, mediano y largo plazo, ya sean de exploración, ya sean de desarrollo, ya sean empresas en producción. Siempre hay que pensar en planes de esos tres, de corto, mediano y largo plazo. 3 factores para el éxito de la exploración, que lo he vivido en la experiencia, es contar primero con un equipo experimentado de técnicos y que conozcan lo que es la exploración y que tengan un buen conocimiento de la geología. Mientras más conocimiento técnico tenga el equipo, pues más chance o más probabilidades de éxito va a ocurrir en un proceso exploratorio y luego también de ponerlo en producción y demás. Luego un adecuado financiamiento, o sea, contar con los recursos económicos necesarios en todas las etapas. Y lógicamente algo que siempre menciono, que es que hay que tener mucha, mucha suerte para encontrar los yacimientos. Normalmente exploramos 100 proyectos y quizás 2 o 3 de esos 100 se convierten realmente en minas, aún aplicando siempre las mejores prácticas. En la industria minera, igual que en cualquier industria que tengamos, en cualquier tipo de negocio, hay 3 niveles de minería o 3 niveles empresariales. Están las empresas pequeñas, que se le llaman junior también, están las empresas medianas y entran las empresas grandes. Las juniors normalmente se dedican a exploración, encuentran un yacimiento mineral y usualmente lo venden a empresas más grandes con un alto beneficio. Entonces, ¿quiénes invierten en empresas junior? Normalmente personas que están dispuestas a asumir altos riesgos, pero que también están esperando altos retornos. Aquí en el país claramente tenemos
algunas juniors haciendo exploraciones como Gold Quest, Unigold, Precipitate. Son 3 empresas, las 3 canadienses, que están haciendo exploraciones en diferentes partes del país. Usualmente las juniors no se transforman en empresas de explotación minera. No quiere decir que no lo puedan hacer, lo hacen, pero si encuentran un yacimiento con mucho mérito, lo más probable es que una empresa grande o una empresa mediana decida comprar esa empresa, claro está, con altos beneficios, como decía, para los inversionistas. Luego están las empresas medianas, como en el caso de República Dominicana, de Cerro de Maimón. Son empresas que usualmente tienen 1 o 2 operaciones mineras y que van a financiarse usualmente con su flujo de efectivos, pero además tienen acceso a bancos, a préstamos bancarios y también a los mercados de valores. Claro está, emitiendo acciones y buscando o utilizando ciertos instrumentos financieros. Y finalmente las empresas grandes, que son normalmente lo que llamamos multinacionales, porque tienen diversas operaciones mineras en muchos países, tienen grandes flujos de caja, usualmente van a financiar sus expansiones y sus exploraciones con recursos internos, también tienen acceso a todos los bancos que quieran. De hecho, son los bancos que siempre andan buscando esas empresas para prestarles dinero, y también tienen acceso a todos los mercados de valores, a los grandes, a los medianos, a los pequeños y demás. Entonces vemos que el riesgo está asociado ampliamente a la industria minera. Y aquí está una foto que muestra dos fotografías de alto riesgo. Un gato que está mirando una paloma y se pregunta, me imagino, ¿vale la pena el ave? ¿Vale la pena saltar para coger el ave? Y está evaluando el riesgo. Eso es lo único que le está evaluando, de si salta y se cae o agarra la paloma. Igual que el señor que está en la cuerda floja, él conoce, es un profesional y por lo tanto, él conoce y maneja el riesgo. Esa es la gran diferencia de una persona que trata de hacer la cuerda floja sin conocimiento, que casi probablemente seguro se va a caer, o un profesional que puede manejar y mitigar los riesgos. Y lógicamente aquí la gran pregunta es, ¿vale la pena invertir en minería, en la explotación? Si usted conoce el negocio, vale la pena, porque usted va a poder mitigar de manera cuidadosa el riesgo. Y ahí viene todo, cómo usted realmente evalúa los riesgos con relación a los retornos que va a esperar de sus inversiones. En el sector minero, el primer riesgo que usted va a afrontar, y que es muy grande, sobre todo en la parte de exploración, son los riesgos geológicos. ¿Qué tipo de roca usted está investigando para qué tipo de yacimiento? Mientras usted más conozca la teoría de modelos de yacimientos, va a reducir esos riesgos. Yo siempre digo de que si queremos explorar en la ciudad de Santo Domingo para mineralizaciones de oro, estamos asumiendo un riesgo inmenso, porque nadie nunca ha encontrado ningún indicio de mineralizaciones de oro en estas calizas coralinas que son muy jóvenes. Entonces, eso sería prácticamente botar el dinero. En cambio, si nosotros nos concentramos en rocas volcánicas de la cordillera central, donde sabemos que ha habido muchos procesos térmicos, geológicos, pues nuestros chances de encontrar un yacimiento son mucho mayores y reducimos ampliamente el riesgo. A medida que el proyecto avanza y pasamos algunos de los riesgos geológicos, digamos, encontramos muchos indicios, encontramos inclusive un yacimiento mineral, pues tenemos otros riesgos que se van incrementando, como riesgos financieros, regulatorios, riesgos sociales y políticos, riesgos ambientales, riesgos operativos y así sucesivamente. Por lo tanto, la industria minera vive manejando y gestionando los riesgos. Y esto nos hace realmente que podamos ser una industria de altos riesgos, pero que debe ser gestionados.
¿Cómo se gestionan los riesgos? En una matriz de riesgo, donde ponemos la ocurrencia de los riesgos y la posibilidad de que estos ocurran. Y los vamos determinando de mayor a menor, gestionando principalmente los mayores riesgos y dejando los riesgos menores para menor gestión. Y así sucesivamente vamos pasando de conocer un proyecto hacia ponerlo en producción por las diferentes etapas que vimos al principio. Pero para todo eso, pasar de exploración a desarrollo, a producción, finalmente a cierre, necesitamos financiar el proyecto, fuentes de financiamiento. Y en eso es que vamos a dedicar el centro de esta charla. ¿Cuáles son las fuentes normalmente asequibles a las empresas mineras dentro de una economía de mercado? Y esto es importante que lo entendamos como una economía de mercado, una economía que está regida por la oferta y la demanda, la libre empresa, donde el Estado simplemente es un controlador de algunas variables como inflación, etcétera, pero las variables del mercado la controla el sistema de mercado en sí privado, ¿verdad? Y en un sistema de mercado, pues tenemos un mercado monetario, que es el mercado de efectivo. Los bancos trabajan mucho con los mercados monetarios, claro está. El mercado de capital, que es el mercado donde vamos a buscar fuentes de financiamiento en las empresas mineras. Nos vamos, de hecho, a enfocar en los mercados de capitales. También existen mercados de divisas que todos conocemos, porque, ¿verdad? Vivimos en cambio de dólares a peso, al euro, etcétera, y otros mercados especializados como mercado de productos y demás. Pero el mercado de capitales normalmente está manejado por dos tipos de agentes. Los agentes financieros, como son los bancos, las financieras, asociaciones, y, bueno, los mercados de capitales como bolsas de valores. Es casualmente en las bolsas de valores especializadas donde la mayoría de las empresas mineras, sobre todo las pequeñas, tienden a financiarse. Y vamos a ver en esta charla algunas de las oportunidades que pudieran tener empresas, inclusive empresas locales dominicanas, de financiarse en mercados de valores internacionales. Y un mercado de bolsa de valores no es más con un lugar donde ocurren transacciones financieras. Una serie de inversionistas van al mercado de valores a buscar acciones, bonos u otros productos financieros para comprarlo, invertir su dinero, y ese dinero va a ir a las empresas para diferentes actividades. Entonces, no es más que un lugar de intercambio. Los inversionistas ponen dinero y las empresas llevan sus productos o llevan sus activos con el fin de vender parte de esos activos a través de acciones, bonos y demás instrumentos financieros. Hay mercados muy grandes en el mundo y mercados o bolsas de valores pequeñas, medianas y demás. Todos probablemente conocemos o hemos ido a hablar de bolsas gigantes como lo es el New York Stock Exchange de Nueva York o el NYSE, donde cotizan las grandes empresas del mundo. También está el London Stock Exchange, LSE, que también cotizan las grandes empresas mundiales. También en Shanghai hay mercados gigantes y así sucesivamente. Pero hoy en especial nos vamos a concentrar en mercados especializados en minería, mercados más pequeños, como lo son el Toronto Stock Exchange y el Toronto Stock Exchange Venture, que todavía para empresas más pequeñas. Estos mercados de valores especializados están en países altamente mineros como Canadá. Este de Toronto, claro está, está en Toronto. También existe el Australian Security Exchange, que está en Australia, otro país altamente minero. También en Londres hay un mercado pequeño, aunque Gran Bretaña hoy día no es un país minero, pero sí es un país con altas instituciones financieras y tienen el Alternative Investment Market de Londres. También Johannesburg Stock Exchange, Johannesburgo en Sudáfrica, es un país también muy especializado en minería, entre otros. Hay muchos mercados pequeños, pero lo interesante del Toronto Stock Exchange
es que más del 50% de las empresas mineras del mundo cotizan en este mercado. Y en ese sentido, las fuentes que pueden variar de las diferentes empresas según la etapa del proyecto, en qué mercado se puede financiar. En una etapa inicial, pensemos una junior, se va a financiar probablemente en el Toronto Stock Exchange Venture, en el Venture, que es para empresas más pequeñas. Cuando esa empresa evoluciona de ser una junior de exploración a desarrollo y probablemente explotación, se va a mover al Toronto Stock Exchange directamente, que ya es para empresas medianas. Y si esa empresa evolucionara y creciera a ser una multinacional, pues lógicamente que se van a mover a los mercados ya de primer orden, como el New York Stock Exchange o London Metal Exchange y demás. Y bueno, ¿qué es importante? Demostrar en los mercados de valores los activos. ¿Qué activo tiene esa empresa? Mientras más valor tiene el activo de exploración o de explotación minera, ese activo más valor le va a crear a la empresa y más fácil le va a hacer a dicha empresa financiarse en los mercados de capitales. ¿Qué es importante mostrar también? La calidad de los equipos técnicos y directivos, así como la capacidad de gestión de riesgo que tienen las empresas. Volviendo al Toronto Stock Exchange, como les decía, maneja más entre el 45 y el 50% de todas las empresas mineras del mundo. Por lo tanto, más de 1,000 empresas cotizan tanto en el Toronto Stock Exchange como en el Venture, el más pequeño. Y son mercados altamente regulados por comisiones de seguridad del Canadá. Para tener una empresa, para cotizar en el mercado Toronto Stock Exchange o el Venture, ¿qué se necesita? Bien, aquí vemos algunas de las pautas más importantes. Lo primero es los documentos de constitución de la empresa. Y ustedes me podrían preguntar, ¿realmente tiene que ser una empresa canadiense? Y la respuesta es no. Puede ser una empresa dominicana que tenga documentos de constitución bien establecidos por abogados internacionales que puedan realmente mostrar en Canadá todas las certificaciones necesarias de que la empresa está constituida adecuadamente. Luego, los documentos técnicos y financieros. Esto sí es importante, que son los que llamamos siempre los estados financieros. Y en el caso de las empresas mineras, los informes técnicos 43101, que son las normas técnicas que se aplican en Canadá para el sector minero. Por eso insisto de que si en algún momento ustedes van a estar envueltos en alguna exploración en empresas que piensan cotizar, háganlo desde el principio, desde el día 1, bajo las normas. En el caso nuestro, las más usadas son las canadienses, esta 43101, pero también lo puede hacer sobre las normas australianas, que también son muy usadas, pero en el hemisferio occidental utilizamos más las normas canadienses. Bueno, si tenemos toda esta documentación y nuestros activos son valiosos, hacemos una solicitud de cotización en el Toronto Stock Exchange Venture inicialmente. ¿Y qué es lo que nos va a exigir? Primero, tener una capitalización mínima. No vamos a ir solamente con que tenemos una buena idea. Tenemos que tener ya una capitalización normalmente entre 750,000 a $1,000,000. Es una capitalización mínima por una empresa minera, incluyendo una junior. Y si el prospecto es bueno, en otras palabras, si tenemos un activo bueno, segurísimo que vamos a encontrar fácilmente inversores privados que estarán dispuestos a aportar mucho más que ese $1,000,000 que estamos hablando ahí. Luego, una distribución de las acciones de la empresa existente, la empresa privada existente, experiencia y gobernanza de los directores y oficiales de la empresa. Eso es extremadamente importante. Mientras más experiencia tienen los directores y oficiales en el sector minero y en el manejo del sector minero, más confianza y credibilidad
vamos nosotros a crear en el mercado de valores. Y eso, el mercado de valores, créanme que se trata de confianza y credibilidad. Si todo se acepta y cumple con los requisitos, pues se hace la aprobación y se empieza con las primeras cotizaciones del mercado. La primera cotización de todo se llama oferta pública inicial y luego se harán ofertas públicas sucesivas. Y esto se empieza en el venture, en el Toronto Stock Exchange Venture, que es el que permite las empresas más pequeñas. Usualmente tenemos que usar una agencia o un corredor intermediario que es quien prepara toda la documentación y sobre todo va a preparar la documentación del tamaño de la emisión que queremos. En otras palabras, ¿qué cantidad de dinero nosotros estamos buscando en el mercado? ¿Es esta primera emisión de 2 millones de dólares, de 3, de 5, de 7? Todo eso tiene que venir muy bien justificado, el tamaño de la emisión, por los trabajos que vamos a hacer en nuestros activos y por la solidez de nuestros activos. Entonces, todo esto lo prepara el broker, lo somete, claro, el broker va a cobrar una comisión, usualmente entre el 5 y 6% del valor del financiamiento son las comisiones que toma el broker. Luego entonces se hace la emisión inicial pública en el mercado de valores. Todas estas acciones entran a venderse públicamente. Los inversores pueden comprar la cantidad que quieran de esa emisión. Y bueno, normalmente se venden muy rápido. En 30 a 60 días la empresa recibe el dinero y emite las acciones para el mercado o para los inversionistas, ¿verdad? Que hicieron esa inversión. Ya las subsiguientes ofertas ya no van a ser iniciales, son subsiguientes, van a depender mucho de qué tan realmente, qué tanto beneficio pudiéramos generar nosotros a esos accionistas iniciales y sobre todo qué tanto valor le podemos añadir al activo que estamos explorando o que estamos tratando de desarrollar. Si nosotros encontramos un yacimiento mineral y con estos 3, 4 millones podemos incrementar el valor de ese yacimiento mediante exploración o desarrollo del mismo, y ahora este yacimiento ha crecido en tamaño, en leyes y demás, ahora el valor de una segunda emisión va a ser muchísimo mayor y también el valor de las acciones. Imagínense que en la primera emisión fue de 3 millones de dólares lo que queríamos recaudar y el valor de las acciones era de 10 centavos. Bueno, el inversionista pues va a invertir por cada acción 10 centavos. Si el activo crece y encontramos realmente que añadimos mucho valor, ese precio de acción va a ir subiendo, podría estar en 30, 40 centavos en el momento que queramos hacer una nueva oferta pública. ¿Qué beneficio va a tener para el inversionista inicial? Que pagó 10 centavos y ahora vale 40, o sea, cuatriplicó su inversión. Pero además, ese mismo inversionista ve el éxito del proyecto y va a estar interesado en comprar la nueva oferta. Y eso es lo que crea la confianza de los proyectos en la medida de que nuestros activos van a ser realmente bien evaluados y añadiéndole cada vez más valor. Otro tipo de oferta es cuando la agencia corredora, o sea, los brokers, dicen voy a comprar yo como agencia toda la emisión. Si le dice, por ejemplo, a la empresa, los 10 millones de dólares no vamos a ir al mercado, sino que nosotros como agencia corredora te damos los 10 millones, compramos la emisión a 30 centavos, si es que está en 30 centavos, 40, el precio que esté, probablemente va a pedir un descuento ligero a la empresa de un 5%. ¿Y a quién le va a vender? ¿Se va a quedar la corredora con todas esas acciones? Usualmente no, pero se la va a vender a sus allegados, porque esa agencia corredora, una vez identifica proyectos de alto valor, o sea, activos que pueden ser muy valiosos en el mercado, pues va a querer
darle oportunidad a sus allegados para que compren acciones a un buen precio y sobre todo si ellos saben que esa acción en unos 6, 7 meses, continuando la exploración, podría llegar a valer $1 o $2. Entonces, eso también se hace mucho en el mercado con los corredores. Una oferta privada, que también las empresas pueden hacer emisiones, es decir, estos $10 millones que necesitamos conseguir para seguir las exploraciones o el desarrollo, lo hago en una oferta privada. ¿A quién le voy a vender esas acciones? A mis accionistas actuales, a los que ya existen, y lógicamente le doy a ellos la prioridad de que se beneficien sobre esas nuevas emisiones. Entonces, estos son realmente instrumentos muy utilizados en los mercados de valores. Este instrumento que voy a hablar ahora por un minuto nada más son emisiones de acciones especiales. Esto, el único mercado que yo creo que conozco en el mundo es el canadiense. No sé si en Australia también existen este tipo de acciones que se llaman flow-through shares. Estas acciones son emitidas cuando el Estado quiere promover un sector y permite que las empresas emitan una serie de acciones, la cual pueden ser deducidas de impuestos. Pero esta flow-through share en Canadá solamente pueden ser emitidas por empresas primero canadienses, ahora ya sí no pueden ser extranjeras, que coticen en el mercado de valores canadiense y que tenga todos los activos donde se va a invertir ese recurso en Canadá. O sea que claramente el objetivo es promover la minería en Canadá y desarrollar proyectos mineros en Canadá. Entonces permite entonces que los inversores deduzcan de sus impuestos el valor o parte del valor de estas acciones. Ya vemos que eso no existe casi en muchos países. Claramente en República Dominicana no tenemos nada por el estilo, pero hay países que pueden incentivar sectores como la minería utilizando este tipo de mecanismo. Hay otros mecanismos que vamos a ver más adelante. Bueno, las entidades bancarias, los bancos. Todos conocemos los bancos porque todos hemos hecho algún tipo de préstamo en el banco, la deuda. Normalmente las empresas junior, la empresa pequeña, no tienen acceso a los bancos porque no producen nada. Realmente las empresas pequeñas de exploración lo que están gastando dinero en sus activos en exploración con el fin de agregarle valor al activo, pero no producen efectivo y por lo tanto cuando van al banco y piden los balances, pues lógicamente que se le hace muy difícil justificar un préstamo. Solamente en las etapas en que el proyecto llega al desarrollo, entonces la junior ahí que dice, bueno, yo necesito realmente 50, 100 millones de dólares ahora para entrar en producción, hacer todo lo que es la planta de construcción y voy a entrar en producción en un año o en año y medio y usted puede presentar un flujo de efectivo para los próximos 15 años a través de la producción, entonces sí van a tener acceso a los bancos. Y claro, eso se llama una deuda con garantía del proyecto, usualmente. Las empresas grandes y medianas sí tienen acceso claramente a las deudas bancarias porque van a asegurarse o el banco le va a pedir sus estados financieros y a Barrick, imagínense qué estado financiero va a tener inmensos que cualquier banco va a querer prestarle todo el dinero del mundo o a Newmont o a cualquier empresa grande, incluyendo las medianas también que pueden ser muy sólidas, como decía, como el caso de Cerro de Maimón y demás. Las juniors que tienen más dificultad para acceder a préstamos bancarios. Otro sistema que puede ser utilizado, que es cuando una deuda de una empresa pequeña es garantizado por una empresa grande. Por ejemplo, una empresa pequeña, una junior, pensemos como Goldquest, encuentra un yacimiento mineral y no tiene los fondos necesarios para llevarlo a producción. ¿Qué puede hacer? Bueno, normalmente puede vender el proyecto a una empresa mayor o hacer
una especie de acuerdo, como vamos a ver más adelante, joint venture y demás, en la cual le vende parte de las acciones a una empresa mayor que tiene mayor capacidad financiera, y esa empresa entonces que tiene alta capacidad puede garantizar el préstamo de la junior. Imagínense entonces que Cerro de Maimón entra en un acuerdo hipotético con una empresa pequeña junior, y esa empresa entra en acuerdo en el cual la junior tiene el 70%, Cerro de Maimón el 30%, pero Cerro de Maimón garantiza el 70% de la junior porque sabe que ya es un proyecto que va a entrar en producción. Eso se usa mucho también. Y vamos a ver más adelante la figura del joint venture, que también es muy, muy utilizada en minería. Pero la garantía de empresas junior por empresas más grandes es muy utilizado. La deuda también convertible de deuda a acciones es muy utilizada por los juniors. Por ejemplo, una empresa pequeña que busca una deuda y que al cabo de cierto tiempo esta deuda se paga ya sea en efectivo, con productos o con acciones. Y normalmente el deudor es que tiene la posibilidad de elegir. Entonces eso le da la oportunidad, dependiendo del acuerdo que se haya hecho, al deudor, por ejemplo, o a la empresa, de pagar esa deuda en el tiempo determinado, como dijimos, con efectivo, con productos que puede ser con oro, con cobre, con lo que sea, que son los productos mineros, o con acciones de la empresa. También un mecanismo muy utilizado por las empresas. Los royalties o regalías, ampliamente usados por las empresas juniors, empresas pequeñas. Estas son empresas que también le hace falta capital al principio y venden una parte de lo que sería la producción futura en caso de que se llegase a producir. Normalmente las regalías se llegan en acuerdos bastante avanzados de los proyectos de exploración, no muy al principio, pero hay empresas en el mundo que se dedican a comprar porcentajes pequeños de empresas en exploración o en producción, pagando una regalía. Entonces, esa empresa, por ejemplo, por 20 millones de dólares, dice, adquiero un 1, un 2, un 3% de la producción futura que va a tener la empresa junior, la empresa pequeña minera. Y normalmente estas regalías tienen la posibilidad de que la junior, la empresa minera, pueda comprar para atrás parte de las regalías cuando esté en producción. Voy a poner un ejemplo clásico que fue vivido por nosotros. Cuando Cerro de Maimón fue adquirido de Falcon Bridge puso una regalía, aparte de el pago por el depósito, también había una regalía de un 2%, pero en el contrato se puso que en el momento que la empresa Corporación Minera Dominicana, Globstar, lo decidiera, podía comprar para atrás un 1% de ese 2% por $1 millón. Y lógicamente, como el proyecto era altamente rentable, pues lo que se hizo fue que antes de empezar producción se pagó el $1 millón y solo se quedó la regalía de un 1%, que ya esa solamente Falcon Bridge podía venderla cuando ellos quisieran. Ya no había ningún compromiso de compra para atrás. Financiamiento con la producción. Esto es también muy usual. Financiarse con parte de la producción a ciertos precios. Por ejemplo, yo puedo vender algo que todavía no estoy produciendo, pero durante un momento que yo tenga grandes gastos, como en el momento de la construcción y cuando necesito capital de trabajo, yo pudiera vender, por ejemplo, 60,000 onzas de oro, si es de oro la mina, al futuro, y la podría vender con un precio de descuento, de amplio descuento. Por ejemplo, ahora, si nosotros empezamos a construir y el precio de la onza de oro es 2.500 y yo trato de venderla a $900 la onza del proyecto, una cantidad pequeña, 60,000 onzas, porque necesito el efectivo, pues va a haber cantidad de grupos empresariales que quieran comprarlo, porque la van a comprar con un inmenso descuento. Puse 900 para que se vea
no, lo normal es que si el precio está a 2.400, usted va a vender con un descuento probablemente de $2.000 la onza. Que el que invierte pues tenga unas ganancias de 500 en esas 60.000 onzas, porque va a tener que esperar 1 o 2 años. También se puede hacer con un porcentaje, por ejemplo, 0.8% del precio de mercado por una cantidad de onzas. Y eso también le da un descuento y una facilidad para el que inversionista, y la empresa va a recibir el dinero en este momento. Otra forma de financiamiento muy utilizado son los acuerdos mutuos o joint venture, acuerdos entre las empresas. Es cuando una empresa decide, por asuntos de riesgo y de capital, decide vender una parte importante del proyecto. Y aquí lo voy a poner como un ejemplo también, el caso nuestro de Barrick Pueblo Viejo. Cuando Placer Dome adquiere del Estado Dominicano el proyecto Placer Dome, el proyecto Pueblo Viejo, lo adquieren un 100%, pero evidentemente entiende que hay un altísimo riesgo y que la inversión es muy grande. Por lo tanto, cuando Barrick adquiere Placer Dome y ve que el proyecto de Pueblo Viejo es un proyecto de más de 4.000 millones de dólares, decide buscar un socio de igual importancia como Barrick, que es Newmont, y vende un 40% del proyecto en un joint venture. Por lo tanto, actualmente el proyecto Barrick Pueblo Viejo es 60% Barrick, 40% Newmont. Barrick, la empresa más grande del mundo en oro, Newmont la segunda. O sea que es un proyecto de dos gigantes, pero está operado por Barrick, porque es el principal dueño en el sentido del proyecto en sí. Entonces, esto es muy común. Los joint ventures simplemente es un acuerdo entre dos empresas para reducir riesgos y que se establece en qué medida cada una de las empresas tiene que poner su inversión. En el caso de Barrick tuvo que poner 60% de la inversión y en el caso de Newmont 40%. Los retornos también van en esa misma proporción y así sucesivamente. Esta es una figura, como digo, muy utilizada, inclusive por las pequeñas empresas, las medianas y las gigantes. Luego existen otros vehículos financieros, como los bonos. Usualmente, de nuevo, las juniors no emiten bonos, pero las medianas y las grandes sí. Bonos son títulos que emiten las empresas a una tasa de retorno y con un vencimiento. Son muy utilizados, ¿verdad? Y también están los bonos convertibles en acciones, que son bonos que también tienen las mismas características del bono, pero que eventualmente pueden ser convertibles en acciones de la empresa. Otra figura que pueden utilizar, sobre todo empresas pequeñas, junior, en algunos países, eso acá en República Dominicana tampoco, pero voy a poner un ejemplo de una industria que sí lo usa acá, es venta de las pérdidas fiscales. En otras palabras, las juniors, como sabemos, las empresas pequeñas de exploración, lo que hacen es gastar dinero. Por lo tanto, van acumulando pérdidas fiscales porque no tienen ningún ingreso. Y hay países que le permiten a estas juniors vender esas pérdidas fiscales a otras empresas que tienen que pagar impuestos y entonces se puede lograr un equilibrio. Aquí en la República Dominicana para minería no existe esto, pero sí la ley de cine entiendo que contempla esto, que los gastos de la película, sobre todo los impuestos que debían pagar, pueden ser esas pérdidas fiscales vendidas a otras empresas para llegar a un equilibrio fiscal. Entonces ahí vemos que República Dominicana, pues lógicamente que quiere fomentar la industria del cine, pues puede utilizar esta figura, pero no es muy utilizada a nivel global. Luego existen otros instrumentos derivados de los mercados de valores, como son las opciones, los futuros, las permutas, instrumentos como los forward, contratos de backwardation, el contango, etcétera, que son instrumentos muy utilizados en los mercados de valores. No vamos realmente a dilatarnos explicando esto, pero pueden buscarlo ya sea en internet o en cualquier descripción del mercado.
El contango y el backwardation son muy interesantes porque el contango es cuando se puede vender un metal, por ejemplo el oro. Si yo estimo que en 3 meses el precio del oro va a valer $3,000 la onza, pues yo puedo ahora, si soy un inversionista, comprarlo a 2.500, pero con entrega en 3.000 en 3 meses, porque voy a tener una ganancia. Entonces, son instrumentos financieros muy utilizados en los mercados, sobre todo por las empresas grandes. Otros instrumentos como los estatales es cuando un gobierno, un estado, digamos, decide que quiere fomentar el desarrollo de la industria minera y crea subvenciones gubernamentales, incentivos fiscales, etcétera. Por ejemplo, eso que mencionaba yo de la flow through share en Canadá es un instrumento estatal, un incentivo al sector minero. En Canadá hay realmente muchos incentivos al sector minero porque Canadá es un país que tiene un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto viene de la minería. Y igual que, por ejemplo, países como Chile, como Perú, que tienen altos porcentajes de su Producto Interno Bruto de la minería y quisieran continuar con ese porcentaje o aumentarlo, por lo tanto incentivan este sector. Luego hay otros instrumentos como fondos de inversión especializados en minería. Los fondos de inversiones ya aquí se empiezan a usar y sobre todo en los países como en Estados Unidos, Canadá, hay muchísimos fondos de inversiones donde son fondos de inversiones especializados. Usted invierte en el fondo como inversionista, no en ninguna empresa minera particular, sino que el fondo es que decide en qué empresas mineras va a invertir. Entonces usted como inversionista invierte en el bono, en el fondo, y si el fondo crece o se es exitoso, pues lógicamente su inversión va a crecer. Y el fondo tiene grupos muy especializados de personas conocedoras del sector minero que van a invertir en aquellos activos mineros que entienden que son de mayor valor. Esto es un instrumento muy usado. Vuelvo, insisto, en países como Canadá, Australia, en los Estados Unidos, donde hay fondos de inversiones muy especializados. Este instrumento, inversores ángeles, estos son extraordinarios, porque son los inversores, personas con mucho dinero, que han ganado mucho dinero del sector minero y están dispuestas a financiar emprendedores del sector minero, empresas pequeñas, empresas emprendedoras, empresas que quieren iniciarse, que todavía no cotizan en el mercado de valores, empresitas, por ejemplo, que nos juntamos un grupo de profesionales y tenemos una buena idea y conseguimos un buen activo, vamos donde estos inversores y si lo podemos convencer de que nuestro proyecto es válido y él confía en nosotros, como dijimos, este es un negocio de confiabilidad y credibilidad, pues son personas que están dispuestos a poner las inversiones semilla, como se le llama, o sea, las inversiones iniciales, invertir $500,000, $1,000,000, dependiendo de cuál es la necesidad de esa empresa inicial y de cuál es el valor de los activos. Entonces, esto se usa mucho en todos los sectores habido y por haber. Sobre todo, por ejemplo, sabemos que en los sectores electrónicos, en los sectores de tecnología, hay muchas personas o grupos que financian los emprendedores. Por ejemplo, en Silicon Valley hay cantidad de estos inversores ángeles. Otro tipo de instrumentos financieros que son, vamos a decir, recientes, son lo que se llaman financiación colectiva o el crowdfunding. Es un método de financiamiento para empresas que pueden, sobre todo pequeñas, que pueden tener fondos a través de pequeñas contribuciones mediante grupos a través de plataformas en línea, en la internet. ¿Cuál es ahora su acción si es en la internet? El globo terráqueo. La internet está en todos los países. Entonces, yo en República Dominicana veo un proyecto que se está financiando en crowdfunding, por ejemplo, que está en Canadá y leo sobre el activo, me interesa y digo, voy a invertir $500. Normalmente
las inversiones en crowdfunding son entre 500 y 5.000 dólares. O sea, no son de 10 dólares tampoco. Pero es para personas, tiene acceso a millones y millones de personas y eso permite que las empresas puedan ahora acceder a un mercado global y esto está tomando mucha popularidad en los últimos tiempos porque activos de gran valor no tienen que pasar ahora por toda la rigurosidad de un mercado de valores como el de Toronto, como el de Australia y demás. El financiamiento es mucho más rápido, puede tener miles de inversores de manera inmediata y el costo de conseguir ese financiamiento es mucho más reducido. Entonces, son instrumentos nuevos que han venido, como digo, a través del Internet. Y claro, hay que tener mucho cuidado con ellos también, porque podría entonces usted invertir en un activo que no sea tan bueno y el riesgo es mucho mayor. Entonces vemos cómo es un balance de riesgos y de facilidad de financiamiento. Otro tipo ya muy directos de ingeniería financiera son financiamientos por parte de los compradores de los productos. En otras palabras, las fundiciones y las refinerías que normalmente le van a comprar sus concentrados o sus doré, sus barras de doré, etcétera, pueden llegar a un contrato con usted de suplimiento permanente por la vida del proyecto y le pueden ayudar con el financiamiento del proyecto. Esto es muy utilizado hoy en día por las empresas, sobre todo más pequeñas, que requieren financiamiento para poner en producción el proyecto. Otro tipo de financiamiento muy similar al anterior, pero es con los contratistas, son financiamiento por parte de los contratistas. Por ejemplo, la actividad minera requiere de compra de camiones, requiere de palas mecánicas, requiere de muchísimos equipos mineros, que probablemente en el inicio de la mina es un capital muy valioso. Si usted puede conseguir un contratista que se encargue, ese contratista, de todo el capital de la mina y operar la mina, pues probablemente le está reduciendo el capital de manera extraordinaria. Voy a poner un ejemplo dominicano también, y es el ejemplo que más conozco, porque es el ejemplo que trabajé y pusimos en producción con un grupo de profesionales, tanto dominicanos como canadienses, que fue Cerro de Maimón en sus inicios. ¿Cómo financiamos Cerro de Maimón? Como digo, en el mercado de valores, con bancos, pero también con contratistas. ¿Qué hicimos? Buscamos un contratista internacional, en este caso fue Sococo, la cual invirtió en todo el capital de equipo minero y solamente nosotros lo que hacíamos era pagar por tonelada minada y todo el riesgo del capital pues lo asumió Sococo. Eso es muy común también. Bueno, cualquier otra forma de financiamiento que se puede idear de mutuo acuerdo entre, vamos a decirlo así, acreedores, suplidores y en otras palabras, los deudores y los acreedores, pues son válidas. Lo importante aquí es hacer acuerdos ganar, que se beneficien ambas partes y que que produzcan credibilidad y que produzcan riqueza. La minería en general debe ser una industria que crea riqueza y valor tanto para las naciones como para las empresas, como para la sociedad y los individuos de la sociedad. O sea que esto es lo más importante. Entonces, lograr acuerdos de mutuo beneficio. Y ya para terminar, mis reflexiones finales en los últimos 5 minutos son los siguientes. Si queremos financiarnos, empresas dominicanas, chinas o lo que fuera, en los mercados de valores, trabajar con abogados y banqueros especializados nos va a reducir los costos. Cuando usted trabaja con especialistas, gente que conozca cómo se hacen las empresas mineras, cuál es el mecanismo idóneo para su tipo de empresa, usted va a ahorrar mucho, aunque usted piense que esos abogados son más caros. Yo siempre pienso, cuando voy al médico, trato de buscar el mejor médico posible, porque ese va a ir directo al grano y me va a evitar
muchísimos gastos. Entonces, trabajar con personas de conocimiento en la formación de la empresa y de cómo llevar el proceso hacia los mercados de valores le va a ahorrar muchos recursos, mucho tiempo y le va a facilitar todo el proceso. Luego, poder demostrar el potencial de sus activos y un adecuado plan de divulgación. Esto es extremadamente importante. Los activos. Si tenemos buenos activos y estos activos van creando valor en la medida que vamos haciendo inversiones, usted va a crear realmente un conocimiento de mercado extraordinario, va a crear credibilidad en sus activos y en su empresa, y el valor de todo en la minería es cuánto tiene, cuál es el valor de ese yacimiento que usted tiene ahí. Un yacimiento de alta ley y de tamaño grande es casi seguro que va a ser un éxito económico, social, ambiental y de todo tipo en la minería, porque va a tener muchos recursos económicos y con esos recursos económicos se van a paliar y se van a poder resolver la mayoría de los problemas. Entonces, es importante que podamos tener buenos activos. Claro, es difícil de encontrar los buenos activos porque, como dijimos, ya los que están muy fáciles de encontrar fueron encontrados hace tiempo. Cada vez vamos a tener que utilizar más tecnología y para poder desarrollar estos grandes activos, procesarlos y llevarlos al mercado, también vamos a tener que utilizar cada vez más tecnología. Otro aspecto es mostrar la calidad de su equipo directivo y técnico. Un buen equipo directivo y de técnicos en su empresa es esencial. Un equipo que tenga ética, que tenga experiencia, confiabilidad en esas personas y que sean conocidos en el sector minero. Eso es la credibilidad del todo. Eso es lo que crea confianza en los inversionistas e inversionistas que ya hayan ganado dinero con empresas donde usted tuvo antes. Le aseguro 100% que van a estar dispuestos a invertir en cualquier nueva empresa que usted trate de formar o participar. Entonces, ¿por qué? Porque van a tener confianza, van a tener credibilidad y ya han ganado dinero con empresas anteriores. Entonces, el negocio minero es un negocio realmente de confianza y de confiabilidad. Siempre recuerdo al vicepresidente de exploración de Falcon Bridge hace más de 30 años, Mike Nockey, que decía que lo más importante, si usted quiere encontrar yacimientos minerales, es formar el mejor equipo de cacería, llamaba la Hunting Band, un equipo pequeño de buenos profesionales que tengan capacidad y que tengan intuición y que no tengan miedo a el emprendurismo, que no tengan miedo a aplicar acciones. Luego, la capacidad para gestionar los riesgos de ese mismo equipo inherentes en el negocio. Como vimos al principio de esta presentación, todo negocio minero tiene grandes riesgos. Por lo tanto, hay que saber gestionarlos. Mientras mejor usted lo puede gestionar, pues más exitoso será y más rentable podrán ser las empresas y más valor va a crear para la sociedad. Y yo diría finalmente, entre otras cosas muy importantes, es construir relaciones sólidas en la industria minera. Si nosotros nos damos a conocer como la mejor opción y que tenemos los mejores activos, eso va a abrir todas las puertas de todos los mercados y de todos los inversionistas que pueden estar interesados en el sector minero. Voy solamente a mencionar una pequeña cosita, es que si estamos interesados en el sector minero, cualquiera de ustedes en esta charla que esté interesado en el sector minero, debe asistir a foros mineros a nivel mundial. Pero si no puede asistir a más de uno, hay uno que es mandatorio para todo aquel que esté interesado en el desarrollo de la minería y la industria minera en general.
es lo que se llama el Prospector and Development Association en Canadá, PDAC de Canadá. Ocurre cada año. Es el foro más grande en el mundo de actividad minera, exploración, desarrollo, producción en todos los aspectos. Las empresas van por miles a presentar sus proyectos al PDAC y ahí van más de 40,000 personas cada año a ver los proyectos, en cuáles va a invertir, a conocer a los directivos, a conocer los proyectos y a familiarizarse realmente con la industria minera. El único problema de esta conferencia, que es una vez al año, es que se produce en marzo, se hace en marzo, y Toronto en marzo normalmente está en menos 10 grados centígrados y es bien frío. O sea que fuera de ahí es la mandatoria para todo aquel que quiere convertirse en un inversionista minero o en una empresa minera. Por eso vuelvo a decir de que si usted es un emprendedor del sector minero, tiene una empresa pequeña y tiene realmente deseos de arriesgar y de crecer, tiene que asistir a estos foros, tiene que investigar la posibilidad de llevar su empresa a un mercado de valor donde usted pueda conseguir dinero y financiar sus operaciones. Lo mismo digo a nivel estatal, en este foro mundial es el foro donde se promueven las inversiones mineras de los diferentes estados del mundo. Ustedes si van ahí van a ver cómo Chile tiene un stand inmenso de promoción de sus proyectos, Canadá tiene varios estados, los Estados Unidos, todos los países tratan de promover sus activos mineros en este inmenso foro mundial de la minería. Con esto realmente le doy las gracias a todos ustedes nuevamente. Si tienen algunas preguntas, espero que les haya gustado y que hayamos podido realmente entender un poquito y que haya yo sido lo más explícito posible. Así que de verdad, muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Gracias al ingeniero Julio Espaillat por estas ideas importantísimas para todos aquellos que están y estamos relacionados al mundo minero. Vamos a hacer la pregunta y el ingeniero Omar Acosta pues va a controlar toda Sí, la... Julio, no tengo ninguna pregunta en el chat todavía. No sé si preferiría que abra los micrófonos. Creo que sí, Omar. Si tú abres los micrófonos así, casi todos, yo estoy seguro que casi todos son amigos los que estamos acá. Entonces, podíamos entrar en algún tipo de coloquio, ¿verdad? De intercambio de ideas. Así que ábrelos, por favor. Está bien. Y Deme es un un segundito. conversatorio esto. Exacto. Ya le di permiso al que quiera participar por el micrófono. Lo puede habilitar. Ok, Julio, buenas noches. Salvador aquí. Buenas noches, doctor Bravo. Permítame los honores de saludarlo. Aquí es un grupo de amigos de verdad. Gracias por estar presente, hermano. Bueno, tenía que estarlo. Primero, tu charla fue sumamente detallada y bien elaborada, bien organizada, por lo cual te felicito. Eh, Creo que hay un detalle que podrías agregar, que es que cuando tú mencionas eh, el instrumento nacional 43101, hay una condición
para preparar los informes que justifican esos reportes. Y esa es la condición de ser una persona calificada, o sea, un QP. Sí, es correcto, Salvador. Para hacer los informes 43101 hay que estar calificado, o sea, debe ser una persona que es un geólogo que ha pasado por unos exámenes de cualificación y que está acreditado por las normas para poder escribir estos informes técnicos. Muchas gracias por sí, recordarme eso, claro. No sé si alguien más tiene alguna otra participación o pregunta. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Carl. Qué alegría de escucharte. Perdóname, pero no te puedo dejar escapar sin hacerle por lo menos una pregunta, amigo. Primero, te felicito. Excelente presentación, muy bien organizado, muy bien presentado y lleno de información muy útil. Todos los que estamos, colegas tuyos, estamos hasta todavía aprendiendo de ti. Muchas gracias, Julio. Gracias, Carl, por ese honor y por el honor de estar presente hoy. Tú sabes que eres un hermano grande de esta comunidad. La pregunta que tengo es que muy claro todo lo que tiene que ver con financiamiento. ¿Cuáles son los demás, no voy a decir obstáculos, pero retos que nosotros tenemos como profesionales en la industria minera, tenemos que pensar, que considerar cuando estamos hablando de la eventual, no solamente del descubrimiento, pero del eventual desarrollo de un proyecto minero? En tu experiencia, ¿qué más deberíamos considerar? Bueno, Carl, la verdad que es un inmenso número de puntos que hay que considerar, que están muy ligados a los riesgos. Cuando uno decide, primero, explorar, el riesgo es inmenso, ¿verdad? Y hay que considerar muchos factores. Y hoy día, cada día los factores sociales son cada vez más retadores, son retos muy grandes y debemos interactuar con la sociedad desde el primer momento, explicando los proyectos y tratando de que la gente sepa que estos proyectos se van a hacer con la mayor rigurosidad ambiental y social que existe en el mundo. Por lo tanto, hay una cantidad de retos inmensos desde el día uno que uno empieza la exploración. Luego vienen, claro, retos de encontrar el yacimiento. Esos son retos cada día. No hay cosa que tenga más retos que un geólogo de exploración, donde no está lleno de incertidumbres. Pero luego, cuando se va a el desarrollo, hay cantidad de retos, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, Carl, poner en Cerro de Maimón en producción fue un reto inmenso tras otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos lejos normalmente de los centros de producción industriales. Y cuando se va a montar una industria, uno necesita una serie de equipamiento que a veces se puede planificar con antelación, pero puede que llegue el momento en que se retrasen en aduana, que haya un problema en el barco, que no llegó a tiempo. Y todo eso tiende a retrasar los proyectos. O sea que la cantidad de retos que hay es inmensa. Inclusive un solo fusible, como llamemos, te puede retrasar un proyecto porque no lo tienes en tu almacén. Y a veces hay que pedirlo a Inglaterra, por decirlo así. Y por más avión que uno use,
3 o 4 días toma en llegar aquí a la República Dominicana. Entonces, como dijimos, desarrollar un proyecto desde exploración hasta producción y finalmente el cierre es un sinnúmero de retos, no solo financieros, sino de todo tipo. Muchas gracias, Julio. Gracias. Saludos, Julio, buenas noches. José Martínez por aquí. Bueno, otro de mis grandes amigos. Gracias, José, por estar presente. No, siempre, Julio. Primero que nada, muchas gracias por su excelente y tan detallada charla. De verdad que muy nutritiva. Ahora, le tengo 2 preguntas sobre la nueva empresa minera estatal Emidom. ¿Pudiera Emidom asistir al PDAC a presentar el proyecto de Tierras Raras? Y la otra pregunta es, ¿pudiera esta empresa conseguir fondos en los mercados especializados de minería en el mundo? Mira, José, magnífica pregunta y muchas gracias. Yo te diría que debe, o sea, es como dicen los norteamericanos, el must. O sea, una empresa comercial como es esta que se acaba de crear, tiene, yo diría, la obligación de ir a un PDAC para que primero conocer cuáles son todas las empresas que están también, que son competidoras, que están buscando tierra rara en el mundo. Todas van a estar ahí, o la gran mayoría. Por lo tanto, yo diría que eso es un deber de ir con una representación para ver. Lógicamente, si hay una representación país, entonces con mucho mayor razón la empresa debería estar presente en ese foro mundial, que vuelvo y te insisto, José, es el foro de mayor alcance en el sector minero que hay en el globo terráqueo en estos momentos, y donde una empresa como Emidom puede conocer no solamente sus competidores, sino las nuevas técnicas de exploración que se utilizan para tierras raras. Puede hacer contactos con los mejores laboratorios del mundo en procesamiento de tierras raras, en análisis de tierras raras, en todo, porque ahí está todo el mundo, todo el sector minero. Entonces, mi respuesta es tiene que hacerlo. Y en segundo lugar, si puede financiarse, creo que sí, pero eso va a depender mucho cuál es la política que el Estado decida para esa empresa. Tenemos que esperar, ver cuál es la política, la estructura que va a tener esa empresa y cuál va a ser los objetivos de acción, cómo quiere financiarse esa empresa. Si se va a financiar internamente con recursos del Estado, pues lógicamente que no va a tener interesada. Pero si quiere abrirse al sector privado y hacer como lo que son este tipo de empresas público-privadas, pues claramente que sí, que puede tener acceso, buscando unos abogados especializados y quizás un grupo de brokers, de casas inversoras, pues entiendo yo que sí. Pero lo de asistir a un foro como ese, para mí creo que es un deber hacerlo. No, excelente, muchísimas gracias. A ti, José. Omar, Kenny tiene una pregunta. Kenny Agramonte. Sí, él puso Escribió aquí ella. en el chat que cuál sería la diferencia entre los informes NI 43-101 y los del código JORC. Bueno, la verdad que lo del JORC no lo conozco, entonces no podría decirte la diferencia, pero tal vez son los australianos. Vamos a ver, los países tienen normativas y esas normativas indican cómo deben hacerse informes bajo esa normativa. Como Salvador Brauer mencionó al principio, se necesita cualificación para hacer ciertos tipos de informes. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un informe de GRI, GRI es una organización de responsabilidad social a nivel mundial. Usted tiene que estar calificado para hacer ese informe. Y GRI le va a decir cuáles son
las características, cómo lleva ese informe. Entonces, la normativa canadiense 43101, primero tiene que ser estos informes hechos, como decíamos, por una persona que se cualifique. ¿Se puede cualificar cualquier geólogo? La respuesta es sí, usted puede cualificarse, pero tiene que tomar un curso y un examen. Una vez usted está cualificado, de hecho, hoy día nos vamos a tener que ir cualificando en República Dominicana para cualquier actividad técnica que hagamos, porque ya se están desarrollando las normas de cualificación de diferentes profesiones, como ingeniería civil, ingeniería de mina, ingeniería industrial. Todo eso requiere cualificación. Bueno, Canadá también tiene sus cualificaciones. Entonces, lo que es la norma 43101 es que le dice un reporte de un proyecto que cumple con esas normas tiene que tener esta y aquella característica muy bien específica. Y además debe, por ejemplo, el muestreo. El muestreo no puede hacerse así a lo loco, como digamos. Las muestras deben ser tomadas en tal forma, llevar una cadena de custodia. Cadena de custodia es que las muestras deben ser entregadas, por ejemplo, de la empresa que colecta la muestra al laboratorio, firmarse que se recibieron tales muestras. Todo el proceso debe ser bien detallado en el informe 43101. Por lo tanto, cuando usted examina un informe de esa naturaleza, pues puede estar confiado en que si lo realizó una persona cualificada, que es la que lo firma, esa persona le da credibilidad a ese informe. Entonces, usualmente estos informes también tienen independencia, o sea, son independientes y por eso tienen mayor credibilidad. Lo que me dice Kenny, la verdad que ese no lo conozco, pero puede que está también normado bajo otra normativa. Hay muchísimas normativas en el mundo, ¿verdad? Para diferentes cosas. Buenas noches. Sí. Edwin, ajá. Buenas noches, Julio. Felicidades, tremenda presentación. Lamentablemente se me fue la luz un momento y me perdí una partecita, pero excelente. Gracias. En cuanto a la pregunta, abundando un poquito, el JORC, el JRC, como tú bien dices, es el equivalente australiano. Se parece muchísimo, pero tú tienes que, dependiendo de la empresa, o sea, la certificación de uno no te vale para otro, sino que hay empresas que trabajan con el JORC, otras con el National Instrument 4301, entonces, pero son muy parecidos, es como tal como tú lo describías, te establecen las normas bajo las cuales regirte. Desde el Exacto. muestreo hasta el reporte de las reservas. Gracias, Edwin. Y bueno, la experiencia que he tenido, que realmente en mi caso he trabajado siempre con empresas canadienses y en este hemisferio occidental, es que la mayoría de las empresas siguen las normas 43101 canadienses y probablemente las empresas asiáticas o quizás australianas quizás siguen más el JORC que ustedes mencionan, el cual de verdad no tengo ningún conocimiento, porque nunca he trabajado en una empresa australiana, ni tampoco empresas asiáticas, ni nada de eso. Pero de verdad, muchas gracias por la aclaración, Edwin. Y claro, si yo me certifico como para Canadá, no, mi certificación no vale en Australia. Es lo mismo en Estados Unidos, inclusive es peor la cosa. Si usted se certifica en el estado de Colorado, probablemente la certificas y va a hacer informes en el estado de Washington. Creo que necesita una certificación en el estado de Washington. Carl quizás nos aclare un poquito más de eso, no estoy seguro, pero a veces pasa eso, que usted es certificado en un estado dentro y no en el otro. Tal vez es posible que sea así. Sí, Julio, exactamente. Hay que investigar en cada estado cuáles son las normas que se aplican y inscribirse nuevamente en cualquier sitio en donde uno quiere trabajar. Gracias, Carl.
Sí. Pero la verdad que para mí ha sido un gran honor tener a todos mis grandes amigos hoy en esta presentación. Edwin, Carl, lógicamente Salvador, don Augusto, José, todos ustedes y algunos que no veo aquí los nombres, pero que estoy seguro que también, Kenny también, gran amigo. O sea que muchas gracias por haber estado aquí presente. Julio, tengo Sí, una pregunta, otra pregunta en el chat. Entiendo que ya con esta terminaríamos. Es de Orestes Trifilia y él pregunta que para proyectos no tradicionales, como en el caso de las tierras raras, ¿qué importancia tienen las pruebas metalúrgicas en el proceso de obtención de financiamiento? wow. Bueno, primero déjame saludar a mi hermano Orestes, que es otro gran amigo de toda la vida. Esenciales. La credibilidad, las tierras raras, como todos sabemos, no son tan fáciles de procesar en principio. Y otra cosa es que se están desarrollando muchos nuevos procesos. ¿Por qué? Porque las tierras raras son ahora, es que cada vez tienen más usos con la nueva tecnología. Si hablábamos de las tierras raras hace 50 años, probablemente la usábamos nosotros los geólogos para determinar qué tanto se parecía una roca a un condrito, y un condrito no es más que un meteorito. Y entonces podíamos clasificar las rocas utilizando un diagrama de tierras raras, pero no lo utilizamos pensando en el aspecto económico, sino el aspecto científico puramente, para determinar el origen de esas rocas, qué tan primitiva era la roca o qué tan evolucionada basado en los elementos de tierras raras. Bueno, en la medida que la tecnología ha ido avanzando, hemos visto que cada vez más se utilizan estos llamados minerales críticos o elementos críticos, entre los que se encuentran las tierras raras, el níquel, el escandio, el cobre y muchos otros, el litio, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, cada vez se desarrollan nuevas tecnologías para el procesamiento de estos elementos críticos. En el caso de las tierras raras, quien tomó la delantera y de hecho lleva el mercado es China. China produce entre 70 y 80% de todas las tierras raras. Y como diríamos en el Cibao, allá en mi tierra, tiene a todo el resto del mundo agarrado por el bozo. Pero, ¿qué está pasando? Que países como países de la Unión Europea, países como Estados Unidos, Canadá, pues lógicamente han visto que no pueden ser dependientes totalmente de China y han empezado a buscar alternativas o yacimientos nuevos de tierras raras, que no son las tradicionales carbonatitas. Las carbonatitas, que donde las menas tradicionales de tierras raras son intrusivos muy ricos en carbonato que tienen alto contenido de tierras raras. Bueno, se han empezado a ver dónde hay concentraciones también altas que pudieran ser económicas y extraerse de manera comercial. Y bueno, aquí ya todos hemos oído que hay yacimientos en la zona, en la Sierra de Bauruco, de bauxita, que tienen altos contenidos de tierras raras. Ahora ya se han empezado a probar diferentes tecnologías sobre esas bauxitas y ya hay procesos que se conocen muy bien. Inclusive quiero mencionar que Orestes representa una empresa muy famosa australiana que está haciendo pruebas sobre ese tipo de mineral para recuperar tierras raras y ha logrado recuperaciones de un 96%, más de un 90%, sumamente exitoso, no solamente en República Dominicana, sino en Brasil, en Australia y en otros países. Y bueno, también hay otras empresas tratando de desarrollar tecnologías para recuperar tierras raras, de lo que se llaman yacimientos no convencionales. Y estos son, entre estos están las tierras raras de la Sierra de Bauruco.
no son convencionales, porque los convencionales, vuelvo, insisto, son esas carbonatitas. Entonces, se está experimentando también con arcillas que tienen enriquecimiento de tierras raras, y todo donde quiera que haya una concentración anómala, pues lógicamente vale la pena desarrollar nuevos productos, nuevos procesos. Claro está que para financiar estos nuevos procesos, los mercados quieren resultados, van a querer pruebas, van a querer sistematizaciones, y por eso sí entiendo que, contestando la pregunta directa de Trifilio, de Orestes, es de que sí lo van a tomar en cuenta los procesos, las empresas financieras, y porque es el futuro, es parte del futuro de la nueva tecnología que se está desarrollando. No sé si he contestado adecuadamente a mi hermano Orestes, pero estoy a tu orden siempre, Orestes, como tú sabes. Bueno, queremos de nuevo darle la gracia al ingeniero Julio por compartir su conocimiento con nosotros a través de la Sociedad Dominicana de Geología, y les estaremos informando a todos ustedes de la próxima charla, este conversatorio que hemos iniciado como un espacio de educación continuada en la sociedad geológica. Decirle a todos ustedes que también las puertas están abiertas ya, acérquense a la sociedad y den sugerencias para que el sector y los conocimientos de geociencia y minerías pues lleguen a todos. Ese es uno de los objetivos de nosotros y necesitamos el apoyo de ustedes. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Esa es una de tus responsabilidades sociales. Gracias. Adiós.